Muy buenas, bienvenidos a otra entrega de este programa. Ya saben ustedes el formato, El Escaparate. No me canso de repetirlo porque siempre hay alguna nueva incorporación, ¿verdad? Bueno, pues de los muchos que nos siguen ya, que tenemos ya unos datos muy satisfactorios y la verdad es que tenemos nada más que decir gracias, gracias y muchas gracias por seguirnos y por estar ahí pendiente de lo que hacemos, porque nosotros lo que queremos es estar pendientes de la Costa del Sol, pero la prioridad se llama Benalmádena. Saben ustedes que este programa tiene como objetivo dar visibilidad a empresarios, comerciantes, emprendedores, todo lo que tenga que ver con el tejido empresarial de esta importante ciudad. Una ciudad que afortunadamente hay un recinto que yo siempre lo llamo como todo es importante en Benalmádena, cuidado, todo, además se producen esas sinergias, ¿verdad? Que son como vasos comunicantes. Pero un recinto que yo llamo, como les decía, que es la auténtica joya de la corona, ¿no? Hubo un antes y un después. Y me estoy refiriendo al puerto de Benalmádena, puerto deportivo, porque eso ha supuesto, bueno, pues que de una vez por todas dejemos de vivir de espaldas al mar, y lo que ha generado y lo que ha supuesto el puerto deportivo. Hoy tenemos en este programa de hoy, bueno, pues la verdad que algo importante y singular, Goico Crameni Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Oye, el nombre de Goico Crameni, ¿de dónde eres? Bueno, ya eres de Benalmádena, eso ya. Sí, soy benalmadense. Es Goico Crameni Rodríguez. Rodríguez, como todo el mundo. Sí, como todo el mundo, Efectivamente. No, pero su señor padre era ¿de dónde? Mi señor padre era croata, nació en la Costa Dálmata, en Split. Él era profesor de investigación del CSIC, estaba afincado aquí en España, trabajó aquí en España y desarrolló toda su ciencia en España. Pero me puso, como era el primogénito varón, el mismo nombre que él. Eso es Goico muy, Junior, eso es muy bíblico, ¿verdad? Sí, sí. Porque aquí ocurre igual, por eso somos todos Pepe y Paco. Pues Goico Crameni Rodríguez es el gerente de la empresa que se llama Andaluz SID, que se dedica a la robótica náutica, ¿no? Es sumergible, ¿no? Explícame un poco. A la robótica submarina. Eso, no me salía la palabreja. Bueno, palabra importante. Sí. Eso tiene, eso dicho así como, ¿qué es? Venga. Bueno, en primer lugar explicaría el juego de palabras un poco que inventamos para hacer andalusí, ¿no? El andaluz con el acento en la U. En la U, adrede. Muy reivindicando las capacidades tanto técnicas como... Del andaluz. Del andaluz. Ay, no andaluz, no, andaluz. Y relacionado con la palabra SEA, que significa en inglés mar. Mar, efectivamente. Porque está relacionado con la actividad de la empresa, que es la robótica submarina, que es la tecnología en la que trabajamos día a día. Y claro, todo esto, Goico, todo esto que vamos a contar ahora es posible gracias a que tenemos un puerto. Si no tuviese un puerto, no estaríais aquí. Evidentemente. Yo empecé con esta idea, desarrollando este trabajo hace ya 7 o 8 años, ¿de acuerdo? En el que de alguna forma se aunaban varias pasiones, ¿no? La primera, el mar. La segunda, la tecnología, y la tercera, que conformamos un grupo que éramos prácticamente todos amigos, con lo cual digamos que era un formato para ser razonablemente feliz en el ejercicio de tu proyecto empresarial, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente Benalmádena Costa, Benalmádena tiene una joya de la corona, como bien has dicho, que es el puerto deportivo de Benalmádena, que es nuestra base de operaciones, y desde aquí tenemos un alcance a toda la costa del litoral de Andalucía. Claro, por eso yo decía, Goico, y perdona que te interrumpa, ¿no? De vez en cuando, pues es que reformular y quizás pues dar más valor a lo que estás diciendo. Claro, por eso yo decía que afortunadamente con el puerto hemos dejado de mirar de espaldas al mar, que ya no, porque existe el tópico típico, ¿verdad? El puerto, que si los barquitos, que si los restaurantes, que si el barquito de vela. No. Este puerto va mucho más allá y de manifiesto está la empresa que tienes, ¿no? Que si me vas a permitir, he entrado en vuestra página web, claro, muy completa por supuesto, dice Andaluz, sí, Andaluz Mar. Es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de robótica submarina, tanto para trabajos subacuáticos como para investigación y su formación. Claro, me estoy acordando del aula del mar, me estoy acordando de cantidad de colectivos
o de entidades. Su objetivo es brindar soluciones eficientes y completas a empresas, universidades, organismos públicos que necesitan explorar o intervenir el medio marino. Andalucía cuenta con equipos de profesionales e investigadores en áreas como la física aplicada, eso para mí ya es muy complicado, soy de letras, la ingeniería, la informática, las ciencias ambientales, importante, el cuidado del medio ambiente. Además, colabora con entidades públicas y privadas como el Aula del Mar de Málaga, la Cátedra Ciencias del Litoral de la Costa del Sol o el Ocean Group Spain. Entre los servicios que ofrece Andalusí se encuentran trabajos subacuáticos, realizan inspecciones de infraestructuras sumergidas, operaciones de búsqueda y rescate, y muestreo y análisis ambientales, entre otros, utilizando operadores retomatamente como RUV, que ahora me va a explicar lo que es, y los drones acuáticos. Lo de los drones, yo entendía que dron es cuando estás arriba en el cielo y miras hacia abajo. Entonces un dron acuático, ¿qué es lo que es, Goico? Bueno, aquí hay una especie de... Oye, estoy dispuesto a aprender, ¿eh? Lo que haga falta. Sí, por supuesto, aquí estamos para comentártelo con mucho gusto. Hay una especie de frontera en la que se solapan algunos conceptos, algunas nomenclaturas, pero básicamente el ROV, lo que es el término con el que se describe la tecnología que usamos, significa robot submarino pilotado a control remoto. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que este robot es capaz de sumergirse a diferentes profundidades y el piloto, el operador, está en superficie y está trabajando en la visualización de lo que hace el robot en tiempo real. Y esto lo que hace es que el medio físico en el que te vas a desenvolver es absolutamente accesible. ¿De acuerdo? Tú puedes llegar a grandes profundidades, hacer investigaciones muy complejas sin poner en riesgo tu integridad personal. Es decir, también colaboramos mucho con el buceo profesional y se utiliza esta tecnología para investigar previamente los procedimientos para que luego trabajen en temas específicos, pero básicamente la robótica submarina te abre prácticamente un mundo de posibilidades con respecto a la investigación marina y a todo lo relacionado con ella. Estaba viendo, mira, inspección de lo que es a ver, cuando el agua ya se recicla se vuelve a verter al mar, ¿no? Los emisarios, no me salía la palabra. Sí. Sí, que sois también a vosotros se os encarga de bajar. Y claro, porque esto lo que hace, Goico, es que al bajar un robot de estos no hace falta que baje un submarino, ¿no? Un buzo, ¿no? O se complementan. Son complementarios. Es que no tengo ni idea, ¿eh? Son complementarios. Desde luego, al principio, digamos, del planteamiento de la operación, la primera inspección, la primera forma de visualizar en qué estado se encuentran las estructuras sumergidas, lo más rápido, lo más eficiente, lo más económico es hacerlo con un robot y sobre todo lo más seguro. Por ejemplo, en este caso concreto que hemos visto, la inspección de un emisario, en el que se hicieron en su momento unas obras de mantenimiento, tenemos que en la inspección ver en qué estado se encuentra, si eso ha sido eficiente, y hay que hacer una inspección tanto visual como poniendo en manifiesto muchos de los detalles que en los vídeos se ven, ¿no? Esto ayuda mucho a los ingenieros a poder tomar medidas como reparación o como una diferente configuración de lo que van a hacer. Y eso es realmente importante porque un emisario o por ejemplo en este caso, en esta imagen, que es una tubería de emisión para una desaladora, que es lo que da agua. ¿Ah, sí? ¿De qué desaladora es? Es una desaladora que está en Almería, se llama Las Dacias, que es la que da agua prácticamente a todo el campo de Almería. Es decir, perdóname, hacemos una parada. Sabes que el tema de la sequía y tal, la desaladora, Sí. me detengo ahí un momentito y ya seguimos. Es decir, que vosotros, a ver, claro, la desaladora coge el agua a través de esas grandes tuberías directamente desde el mar. Sí. Y claro, y eso necesita de un mantenimiento, una limpieza, un cuidado, y vosotros sois los que bajáis a hacerlo. Exactamente. Hay que tener en cuenta... De verdad, Sí. Goico, es admirable, asombroso, y vuelvo a incidir lo que contaba al principio. El tópico típico que tenemos concepto del puerto deportivo, que nos creemos que es muy importante, ¿eh? Porque somos un destino turístico de excelencia, pero el tópico típico, que ya digo, que no nos falte, por favor. El barquito, la cervecita, no. Mira esto, qué lógicamente, importante, y que esté en Benalmádena, porque esto genera trabajo, genera puestos de trabajo, genera riqueza. Genera una actividad económica y un horizonte laboral muy interesante.
volviendo un poco a lo que estábamos Sí, por diciendo favor. antes, Y te es pido fundamental disculpas. que las estructuras sumergidas, toda la ingeniería que se desarrolla en infraestructuras, tanto para puertos como para mantenimiento, o en este caso que estábamos hablando de las desaladoras o los emisarios, tienen que tener un control medioambiental. Es decir, nosotros tenemos que hacer un uso responsable de los recursos que tenemos. Entonces, por ejemplo, las desaladoras, el agua entra por succión por las bocas de admisión, a partir de ahí van hacia la central que procesa el agua, allí unas cántaras se van almacenando y luego son procesadas para su consumo. Y claro, el medio físico en el que te encuentras, por ejemplo en este caso, la bioincrustación en las tuberías de admisión es muy muy grande. Y esto quiere decir que cuando tienes muchos organismos que están pegados a lo que es la pared de la tubería de admisión, va cogiendo un volumen y al final compromete la eficiencia de la tubería, con lo cual lógicamente tiene que hacer inspecciones periódicas para que no se vea comprometida la eficiencia de la central. Hacen paradas técnicas y lógicamente para meterse por dentro de las tuberías y por dentro de las estructuras solamente se puede hacer con robots. Curioso. Oye, ¿qué estudiaste? Bueno, empecé a estudiar físicas, no acabé la carrera porque por situaciones personales. Sí, bueno, pero quiero decir tu preparación pero como esa para llegar hasta aquí. Sí, esa pasión por la ciencia y para la ciencia siempre me ha acompañado y de hecho tengo el privilegio y la suerte de estar rodeado de la gente que colabora conmigo, que son antiguos compañeros o personas que tienen una formación muy, muy sólida a nivel técnico. Porque ante todo también eres un gran navegante, ¿no? Sí, yo soy un histérico del mar. Soy navegante, buceador, a mí, vamos... ¿También buceasteis? ¿También? Sí, he sido apneísta durante muchos años. Ah. Y la verdad es que, vamos, tú me das un charco de agua y soy feliz. Como una rana, ¿no? Eso. Efectivamente. Sí, pues mira, para ser de Madrid, bueno, buscaste, claro, por eso viniste. Por eso elegir, perdona, un inciso. Suelo hablar también un poco al principio, un poco del perfil de, ¿sí? Por eso he preguntado el apellido y tal, ¿no? Para conocer al empresario en este caso. Que claro, en Madrid no hay playa. Y elegiste Benalmádena por el puerto, me imagino, ¿no? ¿O podías haber cogido otro puerto? De alguna forma, los de Madrid hemos estado siempre eso es una broma, hombre. Buscando el mar. Es decir, en mi caso particular, yo siempre he estado buscando el mar en algún momento del año, de la semana o del día, porque, ya te digo, estoy muy relacionado con eso desde que mi padre me enseñó a pescar, a hacer pesca submarina por pulmón libre, cuando éramos pequeñitos. Esas experiencias, esa digamos, interacción con el mar, cuando de repente se te abre un mundo tan increíblemente maravilloso, te cambia la vida para siempre, de alguna manera. Y a partir de ahí, pues, aparte de tener el referente de él, te enamoras absolutamente del mar. Y esta tecnología permite hacer esto de una forma completamente segura y te da una accesibilidad a mundos que sería imposible que fueras a conocer. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque todo el mundo puede manejar un equipo de robótica submarina. No, tendrá que tener una preparación, claro. Sí, efectivamente, pero el manejo es muy intuitivo a nivel, digamos, básico. ¿Como un joystick, quizás? ¿Perdón? ¿Un joystick? Como sí, cuando estás jugando a la Play. Los joysticks se utilizan porque los comandos de navegación se pueden integrar en un joystick o en pequeños digamos, equipos en los que se maneja y ves la imagen, y luego a partir de ahí, cuanto más grandes, más complejos son y más técnicos requieren, ¿no? Es un mundo apasionante de todos los puntos de vista. Sobre todo porque, claro, te metes en un... Porque el mar o la mar, como quieras llamarlo, o sus profundidades, son todavía un lugar desconocido, ¿verdad? Es un mundo desconocido. De hecho, sabemos menos del mar que... Vamos, sabemos más de Marte que de los océanos que nos rodean. Y ahora mismo esa última frontera es la que se está abriendo. ¿Y cuál es esa última frontera? El mar, el océano y las posibilidades que ofrece. Entonces aquí esta tecnología nos permite hacer dos cosas. La primera, investigar todos los recursos y todos los ecosistemas que tiene los océanos, que son brutales,
y también nos permite hacerlo de manera sostenible. Es decir, es muy importante hacer una gestión inteligente de los recursos, pero también aprendiendo de los errores que hemos cometido en el pasado. Tenemos que, a la vez que hacemos esto, conservar el medio marino, porque es importantísimo. Eso es vital. El ecosistema es un ecosistema que es frágil en el sentido de que cualquier cambio en un parámetro bioquímico del agua, temperatura, en fin, hay muchos parámetros que pueden influir en que un ecosistema pues se venga abajo. Y también puede ser, sí, no tengo ni idea, un neófito total, cuidado, no tengo ni idea, por favor, entonces puede que haga alguna pregunta estúpida, así que ya de entrada le digo que me permita la licencia. Pero, Goico, se puede dar el caso que, claro, gracias a estas robóticas submarinas, llegar a esas profundidades, de lo que, como veamos que está el mar o esas profundidades, ¿podemos saber qué está ocurriendo con el globo terráqueo? Lógicamente. Guarda relación, ¿verdad? Claro que guarda relación. Desde luego, el planeta es un sistema dinámico, está constantemente en un proceso de transformación. Y los océanos y la corteza terrestre están interactuando entre ellos, de alguna forma, por cambios de temperatura. Por ejemplo, las corrientes se mueven en el océano simplemente por dos parámetros, la temperatura y la densidad, la salinidad. Y eso hace que todas las corrientes se estén moviendo alrededor de los océanos en muchas direcciones y transportan además energía que influye lógicamente en el clima y en la interacción con la parte terrestre. Es decir, que está absolutamente ligado una cosa a la otra. Curioso. En nuestro caso, además, en Andalucía, que tenemos prácticamente 1000 kilómetros de costa, una de las afirmaciones que haces al principio de la entrevista, que hay que mirar al mar, porque de alguna forma formamos parte de él, en el litoral andaluz, somos muy marineros. Sí, claro. Desde todo el punto de vista, y una gran parte de la industria turística está enfocada precisamente a ese tema. Quiere decir que nosotros tenemos un potencial muy grande a la hora de poder investigar, trabajar y sí, pero que es un gran desconocido. Por eso te decía yo que gracias a este tipo de iniciativa empresarial como la vuestra... Claro. Claro, la robótica submarina te permite de repente descubrir lo que hay debajo del agua. Y ese descubrimiento, porque puedes localizar micromundos en función del lugar y de la profundidad en la que vayas a ir. Son completamente diferentes lo que tú puedes encontrarte a 100 metros que a 50, que a 5. Y a lo mejor lo que te encuentras cerca del puerto no tiene nada que ver con lo que te encuentras una milla más allá. Es decir, es siempre diferente, es muy diferente. Ten en cuenta que las especies se están moviendo. Entonces, el agua se mueve por las corrientes. Entonces, Goico, ¿conoces el Mediterráneo de punta a punta? Bueno, o al menos desde Almería ¿hasta dónde? ¿Hasta Cádiz? ¿Hasta dónde? No sé, ¿hasta dónde? Sí, la verdad es que hemos trabajado desde, vamos, y no solamente en Almería, también en la Comunidad Murciana. Bueno, digo Almería porque me estoy fijando en el mapa, ¿sabes? Sí. Y bueno, yo no es que no soy muy listo, pero cuando ves el tiempo, ves el mapa de Isobara, dices, bueno, pues Almería está aquí y la otra punta está aquí. Sí, vuestro radio es toda Andalucía, ¿no? Es toda Andalucía. Entonces, te podía preguntar cómo está el Mediterráneo. ¿Nos tenemos que preocupar? El Mediterráneo nos tenemos que preocupar, digamos entre comillas, a mí las preocupaciones están enfocadas a una solución a un problema concreto, ¿de acuerdo? Nosotros, digamos, que como técnicos intentamos solucionar problemas concretos con soluciones concretas. En este caso, de alguna forma el Mediterráneo, y sobre todo la costa de Andalucía, está sometida a una presión, sobre todo por la actividad mercante y marítimo-portuaria. Tenemos el estrecho, el lugar claro. Estrecho, tenemos puertos, el ecosistema portuario español, andaluz, es uno de los más importantes de Europa y del mundo. Es decir, aquí hay mucha actividad. Por eso siempre muchos navegantes y descubridores, claro. Efectivamente, somos la cuna de los descubrimientos y de las mejores campañas navales. De hecho, la primera armada del mundo fue la española. Totalmente. Con qué orgullo lo decimos, además nos ponemos hasta más estiradillos, Sí. Y ahí es donde dices, sí, yo me llamo Rodríguez, ¿y qué pasa, no? Claro que Permíteme un poco el tema, ¿no? Sí. Yo te decía lo de preguntarte cómo está el Mediterráneo, porque efectivamente por lo que decías, ¿no? Somos un lugar, bueno, el Mediterráneo, y sobre todo la presión turística también, los barcos, el Mediterráneo no es un mar muy grande, ¿no? Es más bien relativamente pequeño, ¿no? Bueno, es un mar relativamente pequeño, es decir, lo comparas en el contexto de los océanos, pero sí es un mar que tiene una importancia capital. De hecho, las civilizaciones han nacido aquí.
Totalmente. en el Mediterráneo. Que sería lo de los fenicios, ¿no? Si no tuviera el Mediterráneo. Entonces, casi todas las culturas antiguas han nacido en el Mediterráneo. Como decía Serrat, nació en el Mediterráneo. Nació en el Mediterráneo, efectivamente. Pero digamos que la salud, digamos, del mar del Mediterráneo, en ciertos aspectos a veces se ve comprometida por un uso poco razonable o descuidado de, sobre todo, la gestión de residuos, el tener malas conductas y malos hábitos a la hora de arrojar cosas al mar, que luego tienen consecuencias, y luego el hecho de que si no ponemos cierta precaución con todo lo relacionado con barcos que vienen de otros mares, de otros países, pueden traernos especies invasoras, como el problema que llevamos años abordando, que es el de la Lulopteris okamurae, la alga parda, que ha colonizado muy rápidamente muchos ecosistemas del Mediterráneo y está comprometiendo, está desplazando otras especies, ¿de acuerdo? Y eso está comprometiendo pues la biodiversidad en muchas zonas. Y es un problema que afecta tanto a la pesca artesanal como al sector turístico, en fin. Sí, porque claro, rompe nuestro ecosistema natural, autóctono. Claro, al fin y al cabo, una especie cuando encuentra un ecosistema en donde tiene la ventaja para colonizar, va a desplazar a todas las demás. Claro, sí. Que lo ve más débil que, claro, sí, sí. Como la vida misma, ¿no? Como la vida misma. Y posiblemente en algún futuro aparecerá otra que la desplace a ella. Porque, lógicamente, del mar es muy difícil erradicar. La palabra erradicación no tiene mucho sentido cuando se habla de un contexto en el océano. Ni las medusas, ni las algas, ni cosas parecidas van a estar siempre ahí. Porque, claro, hacéis todo tipo de trabajo, hemos visto lo de los emisarios, lo de las desaladoras. También me imagino que trabajos científicos se encargan muchísimo y ahí sí os acompañan gente especializada en ese tema y dice, quiero que bajes aquí, por favor, y me visualices esto o me hagas, porque también podéis hacer catas, ¿no? No sé, es que estoy preguntando sin saber, ¿eh? La robótica submarina no solamente sirve para mirar lo que hay debajo del agua, sino que permite integraciones de sistemas para recoger datos relevantes, como pueden ser muestras del fondo marino, recoger muestras a nivel biológico, se pueden hacer gemelos digitales en base implantando tecnología sonar, por efecto Doppler. Se puede medir las cosas con tecnología láser. Es decir, muchas integraciones tecnológicas en el ROV permiten recabar una multitud de datos muy importantes. ¿Qué es lo último, lo más reciente que habéis hecho, Goico? Lo último más reciente que hemos hecho, nosotros el año 2023 acabamos un proyecto fundamental tanto para Andalucía como para la ciudad de Málaga. Estuvimos llevando la dirección técnica de la implantación de la boya oceanográfica Mareto en el Ayuntamiento de Málaga, que está al lado del puerto. ¿Y eso, explícamelo? Y esta boya que se ha implementado allí es una boya oceanográfica que va a recoger... Eso, a ver, que yo porque también hay una labor pedagógica muy importante que estás haciendo hoy aquí, ¿eh? Sí. Primero yo y luego todos los que nos están viendo. Es decir, eso que es una boya que se coloca en el mar. Está, efectivamente. Bien, y a partir de ahí, cuéntame. La boya tiene un montón de sistemas y de elementos integrados para recoger todo tipo de datos, tanto meteorológicos, bioquímicos del agua, en fin. Está dotado de lo último. Sí, es como un centro de esto, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Un centro tecnológico. Efectivamente, ¿no? Que está implementado allí. Sí, como cuando, perdona, sí. Que nos vamos a Alaska y nos montamos ahí una base con cantidad de medidores, cantidad de sensores, pues todo eso es una boya. De una boya. Increíble. Esta boya va a recoger muchísimos datos que van a ir directamente al Instituto Español de Oceanografía, que su nueva sede va a estar en Málaga. Antes estaba en Fuengirola, ¿no? Sí, antes estaba en Fuengirola. Nosotros colaboramos también con OPIS, que son los organismos públicos de investigación, entre ellos el oceanográfico. Y todos esos datos relevantes van al oceanográfico, ahí se estudian, se interpretan y gracias a esa tecnología se puede compartir, digamos, proyectos de investigación con otros centros del oceanográfico en el resto de España, universidades o incluso con otros países. ¿De acuerdo? Creo que es un proyecto tremendamente importante que se ha puesto en marcha y tuvimos y sí, que todo esto es para el conocimiento de saber cómo están nuestras aguas. Allí estuvimos trabajando con el Ayuntamiento de Málaga, con el OMAU, que es el sector de medio ambiente urbano del Ayuntamiento, fondos europeos,
el IEO, y desde mi punto de vista fue digamos, un concepto muy eficiente de cómo entendemos que se han de hacer las cosas. Es decir, allí la colaboración público-privada se organizó muy bien, en el sentido de que estaban las empresas, estaba la universidad, estaba el organismo público de investigación, estaba la administración pública, y entre todos se hizo una gestión muy eficiente y muy relevante del dinero público. Y para esto tengo que poner en valor la labor de la Alcaldía de Málaga y de los técnicos que... ¿Conoces personalmente a Paco de la Torre? Sí, sí, sí. Y los técnicos que llevaron a ejecución ese proyecto, porque me parece que es muy, muy importante el concepto de la colaboración, es decir, juntos ¿ves? Trabajamos más y llegamos más lejos. ¿Ves? Otro ejemplo que... Y eso es más eficiente. Otro ejemplo más, por esto que me acabas de contar de este proyecto, que afortunadamente se está dejando de dar las espaldas al mar. Efectivamente. Efectivamente, preocuparnos por lo que tenemos ahí, ¿no? Me acuerdo ahora, a ver, fíjate, el nombre de la película se me ha ido, bueno, pero ese barco muy famoso que se hundió, a ver, el Titanic, no me acordaba. Hubo muchos, el Titanic. Sí, sí, sí. Bien, bueno, viene esto a raíz de la robótica. El de Shackleton. Sí, bueno, que se me había olvidado, fíjate. No, pues me estoy acordando claro, por estos robots. Sí. Recordarás aquello que, bueno, que eran unos robots gigantes más grandes, una especie de submarinos, ¿no? Que será como esto, pero más más sofisticado, pero quizás más grande, sí, para que gente bajara a ver en las profundidades el Titanic, ¿no? Una vez que estás metido en este mundo y eres un experto, cuando ocurrió aquello, no sé, te pusiste la mano en la cabeza, ¿hasta qué profundidad puede...? Háblame un poco de todo ello. Vamos a... Bueno, aquella desgracia... Hombre, me aprovecho un poco yo del amarillismo también, te pido, Sí. pero bien entendido, ¿eh? Bien. Hombre, nosotros nos echamos la mano a la cabeza antes de que se fueran a ninguna parte, porque tal como estaba planteado tenía un riesgo tremendo, absolutamente tremendo. Estaban hablando de bajar a muchísima profundidad en un pequeño submarino, que bueno, que tendría el propósito del que fuera, pero el riesgo que estaban corriendo era brutal, en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es decir, para trabajar a tanta profundidad tienes que tener... ¿Existe maquinaria sofisticada para sí, eso? muy sofisticadas, muy... Pero habrá un límite de sí, profundidad. hay límites, pero claro, tienen que estar muy reforzados, tener elementos técnicos integrados de una forma muy eficiente, en fin. Todo eso requiere muchísimo tiempo de horas de pruebas y calibración, y solamente cuando tú estás seguro bajas con ese Es equipo. decir, con Goico, otro. Dime. que existir no existe, pero es posible. ¿Existe un vehículo, una robótica submarina para bajar, para hacer lo del lo que se hizo, o es que se hizo mal? Se hizo mal. Y sí que Se hizo mal. científicamente Técnicamente es viable, se hizo mal. pero es Sí, viable. ya han existido submarinos que han bajado a miles de metros, en donde han estado dentro investigadores y técnicos, llegando a profundidades extraordinarias. Pero claro, ese tipo de equipos son muy, muy diferentes a lo que se intentó hacer allí. Tú ten en cuenta que nosotros ya a 100 metros de profundidad, no te digo a 1000, a 100 metros, las presiones es el factor más crítico de cualquier cosa que pongas debajo del agua. Es decir, Sí, que a partir de ahí ya se enciende la luz claro, esa las presiones roja, ¿no? son brutales. Entonces, si tú bajas más, ese efecto se va multiplicando. Llegará un momento, a 500 metros de profundidad, en que si tú tienes una cúpula en la que estás viendo las cosas y tienes una pequeña grieta microscópica, cuando se rompa, se va a romper más rápido que la velocidad del sonido. Increíble. Es decir, ni siquiera lo vas a oír. Y a la velocidad que va a entrar el agua por implosión en donde tú estás, te va a matar automáticamente. Es decir, y además incluso el oxígeno por presión va a arder. Va a haber una pequeña explosión, pero esos son milisegundos. Con lo cual, yo creo que era una forma un poco frívola de jugarte la vida en esas condiciones, porque cuando vimos un poco la configuración que tenía ese aparato, digo, vamos a ver. Goico, me apasiona lo que me estás contando, de Sí. verdad, porque estoy aprendiendo. ¿Me dejas que nos vayamos a publicidad un momento? Claro, por supuesto. Gracias. A ti. Es apasionante. No se vayan. Estamos aprendiendo, bueno, robótica sumergida. Señores, eso lo hay aquí en Benalmádena, ¿eh? En Benalmádena. Volvemos.
Volvemos de la publicidad. Se acaba, ya saben ustedes, van a ver que tienen que ver el decorado de este plató de Televisión 101, que por cierto, decirles que estamos en Benalmádena, porque me van a permitir que lo aclare en este programa, bueno, en cualquier otro, ¿no? Que cuando nos van a sintonizar, oye, es que no veo porque veo 101 y no pone Costa del Sol, efectivamente. Eso es nuestra gran nave nodriza, ¿verdad? Que es 101 Málaga, efectivamente. Lo tienen que seguir buscando, y ya verán 101 Costa del Sol. Y ahí sí estamos, lo de la Costa del Sol. Los de la costa, en Málaga no dicen a los de Fonjera, Torremolinos, Benalmádena, de Marbella, vosotros sois de la costa. A mí siempre me da la atención porque ahí también hay playa. Pero en cualquier caso, que somos los mismos, ¿verdad? Y de hecho habrá muchas veces que haya cosas que emitimos en cadena y que también se ven aquí en Benalmádena. Es decir, es lo de la suerte de contar con un gran grupo de comunicación como es 101 Televisión, que saben ustedes que ya estamos en toda Andalucía. Pero ahora la prioridad, por supuesto, 101 Costa del Sol, es Benalmádena. Y estamos hablando de algo importantísimo, que tiene que ver, pues como lo decía antes, con nuestra joya de la corona, que es el puerto deportivo, y que gracias al puerto deportivo pues han llegado muchas empresas que lo utilizan como base pues para operar y para trabajar desde aquí y para toda Andalucía, como es el caso de Andaluz. Sí, una empresa que se dedica a ofrecer servicios de robótica submarina. Y su cara visible, gerente, es Goico Krameni Rodríguez. ¿De dónde era? Su padre me dijo, no, croata. Croata, perdón, disculpa, pero Rodríguez, sí. Su madre es malagueña. No, mi madre era de Madrid. Madrid, bueno, en cualquier caso. Mi abuela Rodríguez. de Albacete, mi abuelo paterno de Italia, mi abuelo materno vasco-francés, en fin, yo soy un mestizo para entenderlo. Un cosmopolita total, ¿verdad? Sí, yo soy de todas partes, de ninguna. Que ya antes, cuando me decías, porque su señor padre le enseñó a navegar y a pescar, ¿no? Sí. Y entonces, porque claro, como naciste, bueno, iba a decir, ¿eres de Madrid? No, no eres de Madrid, eres de Benalmádena. Naciste en Madrid, que es distinto, pero siempre has tenido... algo te ha movido para buscar el mar, ¿no? Entonces, no sé si te ocurre que cuando vas a una ciudad que no conoces y te pierdes, te plantas y dices, a ver, ¿dónde está la playa? Y a raíz de ahí ya empiezas a andar. Bueno, yo me acuerdo... Es el primer punto de referencia que tienes. Claro, yo cuando estaba estudiando en Sevilla, estuve un tiempo allí, y cuando me perdía, uno daba poco. Y decía, vamos a ver, ¿la playa dónde está? Y a raíz de ahí ya me ubicaba. Estamos hablando, bueno, hemos hablado de cosas súper interesantes, súper importantes, de lo que de lo que supone el conocer nuestro medio, porque cuando decimos conocimiento del entorno y del medio ambiente, bueno, los que son del interior pues tienen mucha montaña y muchos caminos rurales y muchos bosques y todo esto, pero cuando nosotros decimos medio ambiente, tenemos montañas, tenemos caminos rurales, porque la provincia de Málaga es muy completa, ¿verdad? Pero también tenemos un medio ambiente muy importante que es el mar, y ese mar, o la mar, como prefieran ustedes, aquel artículo neutro, la mar o el mar, bueno, pues para conocerlo, claro, no es solamente llegar y divisar la costa, ¿no? Como se otea aquello, no. Entrar abajo, sumergirse, mirarlo todo con detalle, y todo esto es gracias a la robótica submarina. Y bueno, hemos hablado de ese último proyecto que hicisteis en Málaga con una boya, y no sabía que una boya Dios para tanto, que es una especie de medidores, sensores, ¿no? Que en el Ayuntamiento de Málaga... un laboratorio científico flotante. Efectivamente, esa es la palabra. A partir de ahí esos datos científico se van a poder utilizar en muchos proyectos de investigación. Ya. Y nosotros estuvimos en la dirección técnica de ese proyecto, que fue una maravilla. Me has explicado que ya tu padre o su padre, como prefieras, bueno, pues te despertó ese interés por el amor al mar, ¿no? A la mar. Y eso una vez, porque eres navegante, tendrás un barco también, pero querías ir más allá. Eso fue lo que te hizo que te metieras de cabeza en sus profundidades, ¿no? Yo ya he aprendido un poquito, ¿no? Yo ya con el resto de más, y ustedes prestan atención también, van a ser alumnos aventajados. ¿Qué tipo de robot submarino ha diseñado y construido? Porque esto lo hacéis vosotros, ¿no? Esto no va... y lo llamas en Amazon y te dice, dame un robot submarino. No, esto lo hacéis vosotros, sí, ¿no? también los hay, ¿eh? Sí, no, hombre, bueno. Esto ha pasado como broma te lo admito. Como todo, no, hombre, pero será para otra cosa, antiguamente, ¿no? Los robots eran grandes, pesados y necesitaban una serie de materiales que eran difíciles de manejar, y luego se fueron haciendo más pequeños con el tiempo, más eficientes, como los teléfonos móviles. Antes había unos tipo ladrillo y ahora fíjate cómo son. Es decir, que ahora las integraciones electrónicas de software cada vez ocupan menos sitio.
Dentro de ese abanico de posibilidades hay pequeños robots que se pueden utilizar de forma recreacional o para ver cosas en una lámina de agua superficial, pero muy, muy interesante, y hasta los grandes robots oceánicos que son de investigación, que requieren grúas. Pero ¿y cuando son grandes los robots, que porque va gente dentro o porque no, las características del mar a grandes son profundidades, mares muy... bajan a grandes profundidades, tienen que tener integrados muchos sistemas de medición y claro, tú ten en cuenta que todo lo que tú sumerges en el agua no es que bajes tranquilamente y ahí te quedas, sino que en el proceso de inmersión está sujeto a corrientes, al medio físico que te está moviendo, no solamente a ti, sino a la comunicación, al cable de comunicación que tienes con respecto a superficie. Y ahí tienes tres elementos: la embarcación que está en superficie, el cable de comunicación y el submarino. ¿De acuerdo? Todo eso tiene que estar coordinado y en relación en cuanto a su movimiento, y claro, lógicamente cuanto más profundo vas, la dificultad de la operación se multiplica exponencialmente. ¿Y aquí en el Mediterráneo, Goico, a qué profundidad hemos llegado? No sé, es que no, a ver, estoy preguntando sin saber. Aquí se han llegado imagino que no, que la profundidad del Mediterráneo no será tanto como en el océano, me creo que no, por lógica, claro. Sí, bueno, aquí las profundidades pueden llegar a 2.000, 3.000 metros. Que tampoco es moco de pavo, como decimos ahí. De pavo. En el estrecho de Gibraltar tenemos un cañón de una gran profundidad, y que es el intercambiador entre el Atlántico y el Mediterráneo, y ahí se producen cosas muy, muy interesantes a nivel ¿Como cuáles? Las corrientes. Sí, porque ahí se mezclan ya, ¿no? Los nutrientes que se van desplazando en función de cómo entra el Atlántico. Nutrientes, estamos hablando de comida para los pececillos, ¿no? Bueno, pececillos o grandes peces. El plancton y el fitoplancton, que se van transportando debido a las corrientes a todas las zonas del mar. Y son los que alimentan el principio de la cadena trófica de los ecosistemas. También eres biólogo, ¿no? Porque aquí hay que saber de todo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Biólogo marino. A lo largo de estos años uno se va formando y va aprendiendo constantemente, porque creo que lo que se domina la formación continuada es fundamental cuando trabajas como todo en la vida. Tecnología. Y lógicamente, digamos que lo que tú vas descubriendo, lo que vas trabajando, te va retroalimentando y va haciendo crecer ese conocimiento. Una de las cosas que hacemos, que creo que es muy importante, no solamente colaboramos con universidades, con centros públicos de investigación, con la administración pública, trabajamos con empresas de trabajo marítimos, trabajamos para puertos del Estado, para el entorno logístico portuario. ¿Y el puerto, qué tipo de trabajo os piden? Sobre todo en temas de inspección, en trabajo de inspección para operaciones de mantenimiento y reparación en las estructuras portuarias. Ajá. O incluso para trabajar en inspecciones de mercantes, zonas de fondeo. Para saber cómo está cuando los barcos, por si... Claro. Pero bueno, y si no hay fondeo suficiente, ¿qué pasa? ¿Que tienen que dragar aquella zona? No entiendo, me explota la cabeza. No, todos los puertos del Estado, todos los puertos en general tienen una zona de fondeo, sí, que es una zona autorizada para que tú vayas allí. Bien, ahora, perdona, me confundí. Ya puede ocurrir, que es uno de los trabajos en los que nos contratan, que ese mercante, por razones meteorológicas extremas, pierda ese ancla. Y tenéis que buscarla. Exactamente. Entonces, cuando pierdes ese ancla, el brillo ha perdido el hidráulico, ha caído todo abajo, te encuentras que en esa zona de fondeo donde echan el ancla otros mercantes, tienes a lo mejor 100.000 toneladas de hierro ahí metido abajo. ¿Cuánto puede medir un ancla de esas embarcaciones? ¿Cómo puede ser de grande? Pues la última que buscamos en Gibraltar, que perdió un mercante, el ancla pesaba 15.000 kilos y la cadena estaba tumbada en el fondo del mar 90.000 kilos. Sí, que eso puede medir ¿cuántos metros? Es una barbaridad. ¿Cuántos metros de...? ¿Se acuerda como para pescar con eso de las poterillas? Que son anzuelos, pero que son como una anclita prácticamente pequeñita, 500 metros, pero claro, el eslabón era grande como la silla. Ya. Tenemos una silla que tenemos ahí que es igual a esta, ¿eh? Sí. Era una burrada. Ya, y esto quiere decir que la autoridad portuaria tiene que inmovilizar ese barco por un lado, porque ha perdido una parte importante para las maniobras, pero tiene que sacarlo de ahí, porque si no se va a enganchar con otros fondeos, con otras anclas. Y claro, y eso ya empieza el conflicto. Entonces hay un protocolo, unos procedimientos, y el primero de ellos es encontrar a dónde está, ver en qué posición ha quedado y ver cómo se puede recuperar. Por eso la robótica submarina es fundamental, porque ahí estamos trabajando en profundidades entre los 100, 80 o 70 metros más o menos de profundidad, que ya para un buzo profesional de profundidad estás en una zona de compromiso. Por lo tanto, el trabajo previo de inspección y localización es fundamental para que luego los profesionales, los buzos profesionales,
puedan haber estudiado bien los procedimientos y hayan estudiado de qué forma tenemos de hacer la maniobra para sacar el ancla de aquí, porque su tiempo es mucho más limitado. Es decir, que ya no solamente recuperar el ancla para ese barco, porque si una compañera viene muy importante y dice, bueno, dejamos ahí y hacemos una nueva. ¿Habrá alguna ley o algo que eso lo impida y obliga a recuperarlo, ¿no? Porque se limpia también el fondo, claro, porque estás ahí un residuo. En primer lugar, estás en una zona que es de uso portuario, está en la zona de servidumbre. Por lo tanto, todo tiene que estar en orden. Es decir, tú no puedes abandonar un barco, ni un ancla, ni cosas parecidas. La autoridad portuaria ya exige que tú, como por ejemplo si hay un vertido contaminante o lo que sea, obligan a la compañía a actuar de inmediato. Esto es lógico. Entonces, ahí intervienen varios actores, lo que es la autoridad portuaria, lo que son los prácticos del puerto, lo que son el capitán del barco, el armador y la compañía certificadora de clase, que es al final un poco el organismo que seguro que tiene que... Interviene mucha gente, el tema de derecho marítimo es complejísimo. Y está muy regulado, está muy regulado. Oye, eso que tenemos aquí en el puerto, que creo que ya se le va a dar una solución, el tema del Willow, ese barco que lleva ahí mucho tiempo ahí. Sí, afortunadamente al final ya... Eso estará haciendo daño al fondo, ¿no? Por estar tanto tiempo quieto, ¿no? Hombre, lo que se ha ido degradando y ha ido colapsando la estructura. Al final ya ni se identifica ni como un barco ni como una estructura flotante, es un residuo prácticamente. Porque, por ejemplo, para visionar eso como está por debajo, os llaman a vosotros, ¿no? Sí, nosotros hicimos una inspección previa que nos contrató el puerto de Benalmádena. Para eso, mira, te he preguntado entramos a hacer una inspección con robots muy pequeños que podían entrar dentro de la estructura hasta cierto punto. Para ver cómo estaba el barco por dentro, ¿no? Con la supervisión también de un ingeniero naval. Y de ahí se registró un poco el estado en que se encontraba la estructura por dentro, porque lógicamente los buzos no vieron conveniente entrar en esas condiciones porque había partes, por ejemplo, te puedo decir que la estructura de madera, que estaba podrida ya, estaba ya medio rota. Entras y cede y podía colapsar. Y de hecho, desde que entramos hasta el día de hoy, se ha ido derrumbando sucesivamente. Afortunadamente ya por fin se llegó a un acuerdo entre todos los actores, partes implicadas, la propiedad, la Junta de Andalucía, el puerto de Benalmádena, que ha hecho un trabajo, yo creo que muy eficiente a la hora de decir, venga, solucionemos este problema ya, porque ya supone un peligro tanto para la navegación en el puerto de Benalmádena como también desde el punto de vista medioambiental. ¿De acuerdo? Claro. Y eso creo que ya se va a ejecutar el desmantelamiento. Pero seguramente, Goico, tendréis que volver a intervenir vosotros para supervisar cómo se levanta todo eso. Bueno, nosotros no hacemos ese tipo de reparaciones. No digo reparación, digo que si hay... Es que hablo desde el total desconocimiento, ¿eh? Entonces, por eso te he dicho que te puedes preguntar alguna pregunta muy estúpida. Es decir, quizás inspeccionar cómo... Porque eso habrá que levantarlo, moverlo, y si vosotros le dais ojos a ese movimiento... Es un avance, exactamente, ¿no? Entonces estaremos a disposición tanto de la empresa seguramente os vuelvan a llamar. Ese, sí. Y también la inspección posterior de en qué condiciones ha quedado, está lo que pasó antes y lo que pasó después. Lo que pasó antes ya está registrado y se le dio fue un trabajo que nos contrató el puerto de Benalmádena. Y luego también sería importante hacer un registro de después de que se retire todo esto, de en qué condiciones ha quedado. Y con el tiempo ver el proceso de regeneración de vida marina en esa zona, que también es importante, porque es lo que tú decías antes, al final un puerto es un vehículo de comunicación entre las personas y el mar, es decir, es lo que establece la relación entre unos y otros, ¿no? Y esa relación la puerta de salida y de llegada, vamos. Sí, efectivamente, es decir, es un elemento integrador entre las dos partes, ¿no? Entre el mar y la ciudad o el pueblo. Otra cosa, es que ya, claro, ya me estoy viniendo un poco arriba, ¿no? Vuelvo a decir, no, hombre, porque claro, es un poco cuestión de aplicar la coherencia, tampoco hay que ser muy, en mi caso, que no lo soy muy listo. Por ejemplo, cuando hay lugares donde se tienen proyectados, no sé, por ejemplo, el Nuevo San Andrés, sabéis que van a construir, hay intención de construir un puerto nuevo, ahí vosotros también jugáis, es decir, el paso previo para empezar. Yo es que recuerdo de pequeño, pues yo vivo en Fuengirola, que todo el mundo sabe que esta es mi segunda casa, pero de pequeño vi cómo se construía el puerto. Claro, esto ya no tiene nada que ver cómo era, me imagino que esto habrá cambiado radical, ¿no? Y entonces, gracias a esa robótica que vosotros manejáis,
se puede conocer ese fondo marino. Entonces, también sois parte importante, paso previo, reconocimiento del suelo, de la orografía, no sé si lo digo bien, marina. Sí. Voy a hacer un puerto, sí, pero un momento, a ver qué es lo que tenemos ahí, qué es lo que nos encontramos, ¿no? Para echar diques o lo que corresponda, no tengo ni idea. Sí, efectivamente. Ahí vosotros también actuáis, ¿no? Actuamos en ese tipo de trabajos porque hace ya más de un año lo que hicimos fue integrar colaboraciones y contratos con empresas afines a nosotros y entonces entramos también en lo que es ingeniería litoral, ingeniería de puertos, ingeniería ambiental. Es decir, el hecho de establecer vínculos y colaboraciones con otras empresas especializadas lo que te hace es ser mucho más fuerte y abordar los trabajos con mucha mayor eficiencia. Lógicamente en ese tipo de trabajos de ingeniería hay estudios previos, tiene que haber batimetrías, tiene que haber levantamiento de fondos, hay un diseño en cuanto al puerto de cómo ha de ser y en el proceso hay muchas formas de intervenir con la robótica y ahí estamos para cuando sea útil, efectivamente. Claro, es como, ahí sí entiendo ya el término drones del mar, ¿no? Porque vais explorando el suelo marino, claro. Hay que tener en cuenta una cosa, si me permites. Sí, hombre, por favor. En los puertos, el problema es la visibilidad. Es decir, tienes muchas partículas en suspensión, mucho limo, mucho lodo, que es... que no está el agua clara, ¿no? Es muy difícil que tengas un agua clara en un puerto, con lo cual hay que relacionarlo también con otro tipo de tecnología, que es la imagen por sonar multihaz. Eso lo que hace es generarte o sea, tú tienes una visión con un mapa de sonido, como el que tienen las ballenas o los delfines. Ellos van emitiendo pulso de sonido, cuando rebotan les va al cerebro y generan una imagen. O sea, un delfín te ve de noche perfectamente a ti. O sea, tiene increíble tu forma, y esto se lo enseñamos a los chavales, y te ve perfectamente. O una ballena, un orca, cualquier cetáceo que tiene esa digamos, tecnología natural, ¿no? Es lo mismo que se aplica en robótica. Integramos una forma de visualizar estructuras y fondo del mar en vez de con luz, con sonido. Curioso. Y eso genera un mapa. Sí, te va dando indicaciones, ¿no? Y un levantamiento de fondo, entonces te da, ya sabes lo que estás haciendo ahí. Lógicamente en ingeniería esto es muy importante, tienes que saber muchos parámetros del entorno en el que te vas a trabajar, materiales, en fin, qué vas a poner, qué vas a quitar, cómo lo vas a hacer. Y luego también todo relacionado con una forma sostenible y ecológica de hacer obra pública. Claro. Y esto es en la dirección en la que va ahora mismo la industria a nivel mundial. Es decir, no cometer los mismos errores que se cometieron antes. Porque ahora tenemos más medios. Claro. Y eso, por ejemplo, que manejáis vosotros es vital. Si antes, es que no sé los estudios marinos que harían, bajarían buzos y claro, pues el hombre también es un humano y tal, pero aquí el profesional, el ingeniero, el físico, el científico, bueno, todo ese ramillete de profesionales que tienen que estar pendientes ante cualquier movimiento del fondo del mar a través de... Porque claro, me imagino que eso son las cámaras y luego lo veis en monitores de mucha calidad, ¿no? Sí, efectivamente. Es un instrumento, es una herramienta tanto de trabajo técnico como de investigación que es muy eficiente y puede llegar de muchas formas a muchos sitios. Entonces, ha tenido un desarrollo, está teniendo un desarrollo brutal. De hecho, tenemos un proyecto para puertos del Estado, para el TriTech de Puerto del Estado, se llama Ports 4.0, que es la herramienta que utiliza el ecosistema portuario español para incentivar proyectos de I+D+I. Llegaremos a un proyecto en agrupación con otra empresa que se llama Datalight, en el que desarrollemos una tecnología disruptiva de comunicación por luz. Entonces, otra conversación es muy, muy interesante y ahí me pongo a tu disposición. Pero, en fin, tiene muchísimas aplicaciones. De hecho, además, también, por ejemplo, nosotros somos parte del clúster, somos del clúster marítimo español y de Andalucía. Somos socios de la Real Naval Española. Formamos parte de una organización internacional de recuperación forense de accidentes en el mar, tanto marítimos, navales como aéreos, que es una labor muy importante de rescate y recuperación de víctimas. Y bueno, al final tienes un tremendo abanico de entornos de actuación en el que la robótica submarina es relevante y eficiente, tanto en investigación, acuicultura,
temas portuarios, en tema litoral, playas, costas, en fin. Goico, voy a tirar de otra película. Ah, vale. Antes fue el Titanic, no, pero entiéndeme, verás. De esto de los buscas tesoro, es que yo eso, no sé si, es decir, me imagino que existirá, claro que sí, pero no me imagino yo aquí en las costas del Mediterráneo buscando barcos hundidos de la época de la Mar Invencible y de los colonizadores y todo esto. Sí. Sí, hay. Sí, claro, aquí en Andalucía. ¿Habéis encontrado alguna vez bueno, los baúles los estos llenos de monedas de oro y cosas de esas? No, eso lo que pasa es que ten en cuenta que Andalucía, y sobre todo la zona de Cádiz, tiene un patrimonio arqueológico sumergido importantísimo. Sí, ¿verdad? Importantísimo. Y de hecho el Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, que está en sede en Cádiz, también colaboramos con ellos. Es decir, hay un patrimonio importantísimo. Y eso se saca y luego se llama un museo, porque claro, eso es del Estado, eso tiene ¿no? procedimientos, eso es patrimonio. La dirección de todo eso lo lleva el CAS, en este caso, como hemos mencionado. Tenemos un acuerdo con ellos porque la robótica submarina es una forma también muy eficiente de investigar en qué estado se encuentra esa especie, incluso creando gemelos digitales de lo que se encuentre. Pero aquí hay un concepto muy interesante, sobre todo a nivel de transferencia de conocimiento, de cultura. Porque eso ayuda a dar más datos de la historia. Efectivamente. Sobre todo tema naval. Cuando tú pones en valor lo que se construyó y tal como lo encontré, y entre medio de una historia. Claro. A partir de ahí visualizas un poco todo el contexto de lo que estás... Completas lo que tenemos de tierra. Pues tú vas a un centro arqueológico y una piedra por sí misma no te dice nada, pero que te cuente la historia de qué es esa piedra y por qué se puso ahí y de dónde venía. Pues en el caso del tema de los peces exactamente igual. Y galeones y cosas esas, ¿has visto también? Eso forma parte de la historia y forma parte del patrimonio. Pero aquí en la zona de Málaga poco, ¿no? Aquí no. Bueno, aquí hay algunos hundimientos. Quedan restos de barcos sumergidos ahí que ya se han virado y se dejan. Ten en cuenta que al cabo del tiempo esos se van dispersando, claro, se van deteriorando por el efecto de las corrientes o por la razón que sea. Y bueno, tradicionalmente la gente iba, los cogía, recuperaba tal y cual hasta que hubo una ley, ¿no? Una ley que dijo, que regula y dice, perdona. Sí, mira, vamos a ver, que esto forma parte de la historia del patrimonio nacional y esto está regulado más por la Armada y por los centros de arqueología. ¿Y dónde perdimos más oro? ¿En los fondos o los piratas? ¿Quién nos quitaron más oro? Entiéndemela. Yo creo que no quiero decir si ha habido mucho hallazgos. Lo que nos quitó más oro fue la ambición. Sí. Lo que nos quitó más oro fue un poco, en su momento, decisiones políticas demasiado ambiciosas. Claro. Porque al final, si tú recurres a la historia, ni tampoco nos llevamos tanto oro, como se dice por allí, ni tampoco nos peleamos con mucha gente por esa razón. Es decir, allí hubo un poco de todo. Pero no voy a ser humilde, no me quiero meter yo en cosas un jardín que no corresponda, en un jardín del que no pueda salir de momento, pero sí tiene los datos históricos bien interpretados, te cuenta una historia que está muy bien, muy bonita, sobre todo si lo ves desde un punto de vista, digamos, positivo. Es decir, a mí las luchas en fin, a mí me gusta luchar por lo que amo, no por lo que odio. Efectivamente. Hay una gran diferencia. Entonces, cuando tú lo ves desde esa perspectiva, de una forma positiva e integradora, en fin, la historia está ahí y punto. Y ya está. Te vas a Estados Unidos o te vas a otros países y aunque no hubiéramos peleado con ellos, pues tienen allí una estatua, una bandera conmemorativa y nos respetan y nos respetamos a ellos y ya está. Lo que pasa es que, claro, nosotros o nuestros antepasados o gente nuestra tuvimos más inquietud que los que estaban allí, ¿no? Porque podía haber ocurrido al contrario, ¿no? Es decir, que igual que nosotros fuimos, ellos podían, pero también fuimos gente con mucha inquietud. Hay quien dice también, estoy saliendo un poco del tema porque como te estoy viendo ya esa sonrisa de gran navegante, que a mí me encanta también, cuidado. También me he venido arriba. Cuando la Armada Invencible, ya sabes, ¿no? Decían que teníamos más municiones y más armamento en los barcos que los británicos en tierra. Eso es una pregunta, tiene una interpretación, ¿no? La cuestión también hay que contextualizar, porque ni la cosa acabó allí,
ni empezó allí. Es Me decir, imagino que luego, habrás leído mucho, claro. Sí, a mí la historia naval española. Y que hay quien dice que a raíz de ello, si llegamos a invadir Inglaterra, hoy toda Europa hablaría español. Esto es una salvajada son mía. cosillas. Al final, yo soy muy amigo, tengo de los británicos, de claro que sí, yo todo también, el mundo. hombre. Ten en cuenta que yo estaba en 36 países, Ya. viajando y trabajando. Es decir, cuando yo tengo otro concepto, ¿sabes? Entonces la historia explica muchas cosas, pero tampoco no es una carga que debas de llevar, digamos, ni con rencor, ni con nada parecido, que va. Sí, que está claro que el tema de O sea, robos no submarinos, sí. pero ante todo un gran navegante, ¿no? Eres tú, pregunto. Bueno, yo soy un gran navegante entre comillas. Sí, Es bueno, decir, hombre. no soy capitán mercante ni cosas parecidas, soy Pero un bueno, tu histérico, amor por la mar te ha sobre todo llevado de la vela deportiva, que Claro. es un poco la parte más divertida y más ociosa, ¿no? Pero Sí. tu amor por la mar te ha llevado a ser curioso y a explorar, ¿no? Y bueno, y descubrir esta faceta de robos submarinos y tal. ¿Cuál es el siguiente proyecto que tenemos ahí que me puedas contar que estáis ahí para hacer? Bueno, el siguiente ¿Hasta dónde proyecto, puedes que llegar, era que lo que te había empezado a comentar, abordamos ahora un proyecto muy importante con Puerto del Estado, A lo que me contabas. financiado por Puerto del Estado. ¿Y qué objetivo tiene eso? Y este tiene un objetivo de implementar esta tecnología disruptiva en cuanto a la comunicación entre los sistemas por un sistema combinado de LiFi y 5G, de luz y de... ¿Y eso qué tiene que comunicación. ver con el fondo marino? Eso va a tener que ver porque las comunicaciones que hay entre superficie y debajo del agua se van a eliminar los cables de comunicación Hablando de cable. y vamos a ganar libertad de movimiento y esa tecnología es capaz de transportar una gran cantidad de datos, tiene un ancho de banda muy relevante. Oye, y una vez vimos, yo no sé... Pero, sí, perdona. Es que se me Para acabar, acumulan las... Ese proyecto es dotar al puerto de todo lo que necesita a nivel de inspecciones portuarias y también relacionarlo con un software, con una tecnología que sea capaz de medir, incluso de forma predictiva, en qué estado ambiental se encuentran las aguas portuarias. Porque ahora mismo es muy importante, hay mucha inversión en esa transición puerto-ciudad. Málaga lo hizo muy bien con su muelle 1. Sí. Y hay una gran inversión. Pero en el momento en el que las dos cosas se solapan, hay que cuidar las dos. Tienes que cuidar las dos. Y entonces vamos a ofrecer lo que es la parte tecnológica para que se pueda tener un control medioambiental de las aguas de forma predictiva. Sí, que que se tenga conocimiento de lo que hay y hasta dónde se puede llegar. Porque claro, invadimos el mar. Pero hay que invadirlo como cuando se hace con esto de la construcción, ¿no? Ya saben, el urbanismo sostenible, ¿no? Eso de... Hay quien dice que el urbanismo es como un caramelo, poquito a poco. Yo tanto como invadir no utilizar esa palabra, ¿no? Porque al final, digamos que todos interactuamos con el medio en el que nos desenvolvemos de una forma o de otra. Pero ya te digo, aquí, en este proyecto que empezamos ahora, este 2024, que ya salió la resolución definitiva del proyecto y está publicada en el BOE y en la Base Nacional de Subvenciones, el puerto financió un 60% de la inversión de este proyecto y ya te digo, nuestro socio, en este caso además lidera la parte de la presentación del proyecto, que es Datalight, que es una empresa malagueña también, que juntos hemos conformado un proyecto muy, muy interesante. Entonces, y va a ser muy relevante y va a dar, digamos, servicios y soluciones a muchos puertos del Estado de Andalucía o a nivel nacional, puertos deportivos, delegaciones de costas, en fin, todo lo que tenga que ver con ese control medioambiental de una forma, con esa inteligencia artificial que vamos a generar. Inteligencia artificial, también va a estar presente ahí. Sí. ¿Con los niños hacéis algo? Nos tenemos prácticamente que ir, pero bueno. Y creo que esto es prácticamente lo que yo entiendo más importante. Totalmente, ahí coincido contigo, pero vamos, sin oír siquiera lo que me vas a decir. Hay una de las cosas que hacemos y hemos hecho en colaboración con CEIMAR, por ejemplo, Centro de Excelencia Internacional del Mar. Hemos puesto en marcha proyectos en los que hemos cogido a chicos que están estudiando en institutos públicos, acercando la tecnología robótica, haciéndoles participar de un proyecto de investigación. Y tener futuros biólogos marinos, ¿no? Exactamente. Y sobre todo para que impulsar la elección de carreras técnicas y tecnológicas. Goico Cremeni Rodríguez, muchas gracias. Tenemos que repetir. Por supuesto, cuando quieras. Y muchas porque gracias esto a es, 101 aparte Televisión de una y a ti empresa, personalmente por la oportunidad. No, y vamos a repetir porque entiendo que es muy pedagógico, ¿no? El informar de lo que tenemos en el mar y vosotros
con esos robots veis mejor que nadie. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias también, sean felices, para que vean ustedes la cantidad de cosas que podemos ofrecer y que tenemos aquí en Benalmádena. Hasta una nueva entrega.